Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a otro nuevo video para el canal. Empecemos. Vamos a iniciar esta nueva sección del canal llamada Aprendiendo con Tomás, y en esta ocasión les contaré sobre lo que es la aritmética. Esta información vale millones. En un principio podemos definir a las matemáticas como la ciencia que se centra en estudiar las características, propiedades y relaciones que poseen múltiples entes abstractos entre sí, como símbolos, figuras, números y demás. A partir del concepto y la acción de contar es que surgen los cimientos de la aritmética. Inclusive el propio surgimiento de las matemáticas como ciencia surge a la par del concepto de la aritmética. A grandes rasgos, se puede definir a esta disciplina como la rama de las matemáticas que se centra en estudiar a los números. Mira ese potencial. Desde que nacemos, los números intervienen en nuestra vida. Gracias a la aritmética que los estudia, podemos hablar del tiempo, las distancias, los tamaños y las cantidades de todo lo que existe. ¡Qué buena onda! Debemos saber qué es la numeración. Es la parte de la aritmética que tiene por objeto expresar y escribir los números. Los signos empleados para representar los números se llaman cifras. En el sistema decimal de numeración, que es el más empleado, se usan los símbolos del 0 al 9. Se va a poner interesante. Y a partir de esto resultan las operaciones fundamentales como la suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación y logaritmación. ¡Vaya! ¡Pero qué reflejos! Ahora, un sistema de numeración es el conjunto de normas utilizadas para escribir y expresar cualquier número. Aunque el sistema decimal de numeración es el más empleado, nada impide tomar como base otro número cualquiera. ¿Acaso no lo viste venir? Para indicar que un número está escrito en un sistema de numeración determinado, se escribe un subíndice en la parte inferior derecha. Por ejemplo, aquí no hay ningún subíndice, pero se sobreentiende que está escrito en base 10. Aquí, este número está escrito en base binaria, en base 2, y este está escrito en base 6. ¿Qué rayos es eso? Esto lleva a cuestionarnos que el sistema de numeración más usual en aritmética está conformado por el conjunto de los números naturales. Pero no es así. En realidad este es un subconjunto de los números reales, que a su vez está conformado por los números enteros, racionales e irracionales. ¡Cielos, qué macizo! Los números naturales son los que desde un principio se han utilizado para contar. Se denotan con una n y se representan de esta manera. El primer número natural es el 1. Y cada número natural siguiente se origina sumándole 1 al anterior y se representan así. Se puede tener otros números usando la suma y la multiplicación, pero hay algo que hay que tener en cuenta, que cuando restas o divides, hay la posibilidad de que te encuentres con otros números que no sean naturales, pero que pertenezcan a este conjunto de números. Cuando surge la necesidad de distinguir unos valores de otros a partir de un punto de referencia es cuando se da origen a los números negativos, lo que como consecuencia da origen a los números enteros. Se representan con una Z y con números además negativos que tienen un signo negativo delante de cualquier número. Pueden empezar desde el menos infinito y así. Algo que hay que tener en cuenta es que también en los números enteros se incluye este famoso número como es el 0 y también los números positivos que tenemos por delante. Hay que tener también en cuenta
que se pueden generar otros números enteros a partir de la suma, de la resta y de la multiplicación. Pero hay que tener cuidado a la hora de dividir números enteros porque se pueden generar números irracionales y también no está permitido la división entre 0. Esos bastardos me mintieron. Los números racionales surgen a partir de la división de los números enteros. Se denotan con una Q y se representan mediante la división. Por ejemplo, podemos tener aquí números incluidos, digamos, el número -2. Recordemos que el -2 se obtiene al dividir, por ejemplo, -8 dividido entre 4. Esa división es exacta y resulta -2. Y en esto podemos hacer una pausa. ¿Por qué? Porque se generan dos tipos de divisiones y números decimales que pueden ser divisiones exactas como esta, o tal vez como 6/5. Y 6/5, ¿qué número es? Es el 1,2. Por ejemplo, aquí también puede estar incluido el 1,2. El 1,2 surge a partir de la división de 6 dividido entre 5. También obviamente está incluido el 0, y un ejemplo de un número decimal que resulte periódico puede ser la división de 5 entre 9, que serían 5 novenos, y que para nosotros, expresado en su manera decimal, sería 0,5 periódico, que se escribiría de esta manera, con un sombrerito arriba del 5. Entonces todos estos números que resultan de la división de números enteros serían como un subconjunto. El subconjunto de los números naturales es un subconjunto de los números enteros, que a su vez es un subconjunto de los números racionales, que parten a través de la división. Pero aquí hay que tener cuidado porque la división entre 0 no está permitida. Hemos dicho hasta ahora que los números racionales se pueden expresar usando números enteros, números decimales exactos y números decimales periódicos. Pero cuando un número decimal no es ni exacto ni periódico y tiene cifras que no tienen fin y que no pueden ser expresadas como fracciones de números enteros, surgen los números irracionales, que en realidad son números decimales no periódicos. Se denotan con una I y pueden tener incluidos, por ejemplo, al clásico que tenemos, por ejemplo, como es la raíz de 2. Es un número que es un número decimal, pero que tiene infinitas cifras. También el famoso número E. Y también otro número famoso que tenemos, por ejemplo, puede ser el número pi. Todos estos son números decimales no periódicos y tienen un número de cifras que no se acaban. Y aquí, como dato curioso, tampoco se han podido encontrar que tienen patrones que se repiten ni algo que sean sencillos de hallar. Y en fin, estos números irracionales son aquellos que no se pueden escribir usando divisiones de enteros o números racionales. Nunca lo sabremos. Entonces se podría decir que los números irracionales son el complemento de los números racionales. Y finalmente llegamos a este conjunto llamado los números reales, que no es más que la unión entre los números racionales y los números irracionales.
porque engloba a todos estos números. Y por eso estamos diciendo que los números irracionales, racionales, enteros y naturales son subconjuntos que pertenecen a los números reales. Y es más fácil representarlos en una recta numérica donde el punto intermedio o el origen llegaría a ser el número 0. Aunque se conozcan las bases de las operaciones aritméticas, en el ámbito de la educación superior se centrarán en comprender el porqué y el cómo de cada una de las propiedades y operaciones matemáticas. Del mismo modo, otras disciplinas también se centran en profundizar en esta área de estudio. Entre ellas las más destacables son la economía, la ingeniería, la física, la biología, la contaduría y la química. Si les ha gustado este contenido, por favor dejen su like y suscríbanse. Estaré subiendo más contenido. Muchas gracias por su apoyo. Hasta la próxima.